Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a la vida y a la familia, a redescubrir la felicidad de encontrar esa verdad que a veces se nos va como perdiendo y que a veces la sociedad también, tenemos que decirlo, se empeña en fomentar cosas que van en contra de la verdad. O por decirlo más claramente, en fomentar la mentira. Hoy tenemos un invitado súper especial, Pablo Caruso, que además ya, gracias a Dios, ha estado en otros programas. Él es el licenciado en psicología con una conversión impactante y al servicio de la verdad. Bienvenido, Pablo. Hola, hermana, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un honor poder estar aquí. Y a nosotras estar con usted. Bueno, Pablo, la verdad que usted tiene unos temas fantásticos. Muy a propósito de las grandes carencias y de las grandes heridas de esta época. Pero hoy quiero tocar un tema que aparentemente es como muy inofensivo, está pululando en muchísimos ambientes, incluso en ambientes eclesiales, en ambientes de iglesia, con una capa de bien, de bienestar, de paz, en plan muy franciscano. Y resulta que por debajo pues nos marca un peligro real, un peligro muy grande y sobre todo el peligro grandísimo de quitar a Dios de nuestras vidas y darle entrada al demonio. El esoterismo. Y bueno, la verdad que me parece que usted es una persona bastante preparada en el tema. Vamos a empezar bueno, y además que aprovecho para decirlo, quizá alguno de nuestros oyentes no escuchó el programa pasado, pero Pablo estuvo metido de lleno en la nueva era como un pensador, como un ideólogo, también estuvo formando y ahora está del otro lado, gracias a Dios, y bueno, para develar un poco la verdad desde la experiencia, ¿no? Así es, Dios quiso este camino, así que bueno, lo acepté. Muy bien, bueno, Pablo, ¿qué es el esoterismo? A ver, el esoterismo hoy es una de las claves, ¿no? de la New Age o de lo que llamamos el paraguas nueva era. El esoterismo, definido por los griegos, viene de esoteros, que es lo que hay en el interior. La New Age va a hablar de que, esto por ahí lo hablamos en el programa anterior, se pasa de una era de Piscis a una era de Acuario, donde aquellos supuestos que estaban ocultos toman más relevancia y todos pueden tener un acceso ilimitado a ese conocimiento. Ese conocimiento que estaba oculto en su momento, por eso ocultismo. Y básicamente, para definirlo, podemos decir que son ciencias secretas que no son ciencias secretas con un tinte espiritual que no son explicados por la lógica humana, podríamos decir, ¿no? Podemos hablar de la teosofía con Madame Blavatsky, podemos hablar en cierto sentido de la masonería, podemos hablar del paganismo. Tiene una raíz de dónde proviene esto, pero lo importante es que viene de adentro hacia afuera, donde no es una religión conformada, no tiene las características de una religión, no tiene una institucionalización, no tiene esos supuestos y características que puede tener una religión, como por ejemplo la religión católica. Entonces, estoy pensando en unos datos del padre Chad Ripperger, que es un exorcista, que él decía, en Estados Unidos, él decía, bueno, hoy está muy compleja la situación a nivel de lo espiritual y las influencias demoníacas sobre todo, y arrojaba un número que me interesaba mucho. Él decía, el 0,5% de la población mundial tiene probabilidades de estar poseída, es decir, 1 de cada 200 personas. Esto aumentó muchísimo en el último tiempo y él decía por 2 razones. Una, porque hay mucha más maldad en el mundo, claro. Y otra,
Porque como el exorcismo es un sacramental, el sacramental depende directamente de la santidad de las personas que conforman la iglesia, depende directamente de la fe de las personas que conforman la iglesia. Y también había otro dato interesante, que era que, bueno, antes de 1963, un exorcismo duraba entre 1 y 2 días para una persona poseída. Hubo un exorcismo que se dio en un estado que terminó en San Luis, que duró 59 días. Y él decía, esto nunca antes se vio. Después de 1963 ya pasó a 8 a 10 meses. Y en la actualidad se requiere mínimo de 4 años para liberar a una persona poseída. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo cronológico del 60 y pico para aquí, fue exponencialmente necesitándose más tiempo para que una persona posesa, que estamos hablando de una influencia extraordinaria, la peor de todas, donde hay un control despótico del cuerpo, donde la persona pierde por completo su voluntad, necesita mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué traigo estos datos? Porque justamente el padre, Chad Ripperger, hablaba justamente de una de las puertas, que es el esoterismo. Él decía, se ve mucho más en este tiempo lo esotérico que ha salido hacia afuera, lo esotérico que a la vuelta de la esquina, esto lo agrego yo, tenés alguna herramienta para utilizar. Y donde la gente básicamente va y requiere y busca y piensa que de una manera mágica va a terminar solucionando sus problemas. Y ahí está la clave, me parece, Pablo, porque es la magia, ¿no? Y además está muy en boga el lenguaje cotidiano, lo mágico. Digo yo, claro, uno a veces oye esas palabras como de manera tan cotidiana, pero ¿a qué te refieres cuando hablas de lo mágico? Porque lo mágico no existe, existe la razón iluminada por la fe, existe el ser dueño de mí mismo, existe la lucha, el combate espiritual, existe el ser persona, pero el ser así como tan mágico todo. Pero justamente, y es una de las cosas que usted apunta en su exposición, es que el esoterismo opera en el nivel de sentimientos, instintos y emociones. Sí, a ver, estamos en la era de la, ¿cómo se llama? Autopercepción, ¿no? Sí. Cuando hablamos de, por ejemplo, la ideología de género, hablamos de todos estos lineamientos que a nivel internacional, supranacional se bajan. Estamos hablando de que opera en el nivel de la emocionalidad de la persona. Una persona, un niño o una niña que no puede reconocer su sexualidad en su adolescencia porque puede percibirse imaginariamente o mentalmente de otra manera, estamos hablando de las emociones, los sentimientos, y es justamente donde opera a nivel internacional la agenda. Pero cuando hablamos del esoterismo o de la nueva era, su núcleo, una de sus patas, que hablábamos recién, una de sus claves, es el esoterismo. Pero tenemos otras también. Por ejemplo, dentro de la New Age vamos a hablar de que la religión se termina, no hay una religión, vamos a hablar de espiritualidad. La espiritualidad es la vivencia que cada persona tiene de su interior, donde puede conectar con lo que le venga en gana. Por ejemplo, las cartas del tarot, por ejemplo, Jesucristo, como por ejemplo, quien sea, ¿no? Puede conectar con lo que quiera porque es la vivencia interior. No hay una institucionalización o no hay un seguimiento justamente de la verdad. Cada uno tiene su propia verdad según le venga en gana. Hay una vuelta al yo, por eso estamos hablando, que por eso queda para otro programa, de la herejía antropológica del narcisismo espiritual. Es decir, se corre a Dios del centro y se vuelve al yo. Pasamos de la razón al sentir y también hay una manifestación por los fenómenos paranormales. Cuando hablamos de la New Age hay una fascinación por esto, es decir, por las sensaciones, ¿no? Por el ver, bueno, yo veo entidades, yo me comunico, yo tengo energía donde puedo imponer las manos, entre otras cosas. Y ahí entramos directamente en el esoterismo, ¿no? Como hablábamos antes, es una de las claves puntuales que tiene la New Age. Y aquí, cuando hablamos de nivel, ¿por qué tiene tanto poder ahora el sentimiento y las emociones cuando la razón es la que, asociada a la voluntad, es la que realmente opera en el ser? Sí, vuelvo a traer al padre Chad Ripperger en una de sus conferencias, porque él hablaba que a lo largo de la historia de la iglesia, de los teólogos y los que escriben espiritualidad católica, decía que nunca puedes llevarte por las emociones, porque el demonio justamente es en cierto sentido el que las gobierna. Entonces, cuando nosotros estamos en la razón iluminada por la fe, estamos bajo la autoridad
jerárquica de Dios. Cuando estamos dentro del mundo emocional, estamos siendo traccionados o coaptados justamente por el del otro lado, podríamos decir. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la gente es hipersensible, hiperemocional. Yo tengo varios videos en mi canal de YouTube hablando de la hipersensibilidad, de la subjetividad. Todo es emocional. Por eso, cuando hablamos de la agenda, toca a nivel emocional. Si vos sos lo que querés ser según tu querer de turno, porque a ver, ¿cuál es una de las características de las emociones? Hablando en clave psicológica. Son disruptivas, ingresan cuando quieren, son sorpresivas, son cortoplacistas. El ciclo de la emoción es sube rápidamente, se estabiliza y después baja. Una emoción exponenciada llega, por ejemplo, a un ataque de pánico, donde no se puede gobernar, donde es un miedo irracional. Bueno, si nosotros nos encaramos nuestra vida desde el mundo emocional, el otro se mete por allí porque justamente va a tentar donde más estemos débiles, donde esté nuestra vulnerabilidad. Y así todo Dios va a permitir para generar una potenciación de nuestra virtud cuando luchemos contra eso, ¿no? Si es que nos damos cuenta. Lo permite básicamente para eso, pero es el rey, entre comillas, del mundo emocional. Entonces no debemos vivir desde ahí. A veces no es tan fácil porque todos tenemos emociones. Claro, eso justamente iba a decir, ¿no, Pablo? Que porque no es que pensemos que las emociones son una cosa mala, sino que el problema es que lo pongamos como en todas estas técnicas, en esta secta, ponerla como punto capital cuando en realidad está subyugada, o sea, la razón es la que domina a la persona. O sea, yo soy persona por la voluntad, por la inteligencia, por la razón, pero aquí es todo lo contrario. Lo que me llama mucho la atención, Pablo, es de qué se vale todo el esoterismo, la nueva era, todo, porque han montado todo como una estratagema en un medio ambiente, digamos, una atmósfera en la que es muy fácil caer. ¿Por qué? Si sabemos que somos personas que pensamos. Sí, a ver, es muy fácil caer, pero en realidad quien tiene un basamento lo suficientemente fuerte, como si fuera un árbol, por ejemplo, la imagen del árbol, un árbol con una raíz que está bien, podemos decir, clavada en la tierra, que está bien en la tierra, bien profundo, por más que venga un viento fuerte, menos que venga un huracán, no se va no se va a salir, no se va a volar. Ahora, cuando tenés un árbol que tiene raíces pequeñas y que no está bien enraizado a la tierra, lo que sucede es que viene un viento y se lo lleva puesto, podríamos decir. Sí. Entonces, el basamento, los arraigos del yo, la posibilidad de una vida con trascendencia, un sentido es lo que va a dar la posibilidad de que ese árbol no se mueva. Porque sabemos que cuando salimos al mundo tenemos todas estas ofertas que según los momentos que esté pasando uno puede caer más o puede caer menos. Por ejemplo, en la opresión, que es una de las manifestaciones o influencias extraordinarias, podemos hablar de una opresión personal propia y de una opresión social, es decir, cuando los demás están con cierta influencia de opresión que termina impactando también en mí. Es decir, viene una persona virtuosa que quiere seguir a Dios, que quiere vivir, no sé, en su relación de noviazgo la castidad, por ejemplo, etcétera, y se encuentra, no sé, en la universidad, en el grupo de amigos, en el trabajo, con todas personas que hablan de lo contrario, de que eso está mal, de que eso es una persona con valores viejos, de que eso ya no corre más, de que no está de moda, y si esa persona no tiene una suerte de arraigo personal, justamente, sobre todo en Dios, ¿y qué sucede? Y probablemente pueda caer. Yo la otra vez hablaba con un adolescente que decía, bueno, de buena familia, provida, y cuando se encontró en la universidad, claro, tuvo que dejar esa universidad porque no lo aceptaban con su opción, ¿no? Tenía que ser abortista, tenía que ser de izquierda, tenía que ser marxista, tenía que obviamente no profesar la religión. Tuvo que dejar sus estudios y pasar a otro lugar donde nadie la juzgase, ¿no? Que es la gran contradicción justamente de estas ideologías modernas, ¿no? Porque todo el mundo tiene su verdad, pero cuando el que tiene su verdad, que es la verdad, entonces ya no califica, ¿no? Ahí ya no... Es que en realidad es una mentira, es una falacia, porque yo te voy a dejar que te expreses siempre y cuando lo que expreses esté de acuerdo con lo que yo quiero que expreses. Sí. Entonces no hay libertad, no es que hay una libertad de expresión donde, bueno, A piensa algo, B piensa otra cosa y C piensa otra cosa. Porque claro, nosotros somos católicos,
sabemos que estamos en la verdad, pero yo no voy a ir a matar a alguien porque no sigue Jesús. A lo sumo intentaré, si se puede, transmitirle algo y rezar por esa persona, pero no lo vamos a ir a hacer algo porque no cree. Bueno, estas personas lamentablemente, si no pensás como ellos, bueno, pueden pasar cosas, puede haber consecuencias. Sí, sí. Bueno, Pablo, y ahora vamos a los elementos centrales. Usted tiene unas características muy concretas que me gustaría que fuéramos explicando. Elementos centrales de todo este esoterismo nueva era. Amorfo. Sí, a ver, no tiene una forma propia, es decir, no tiene, obviamente en su definición amorfo es sin forma, no tiene una, como mencionaba antes, ¿no? Una institucionalización, no tiene una doctrina, no tiene una escritura, sino que son distintos textos tomados, distintas maneras de transitar, distintos pseudos maestros. Se va tomando, por eso se habla de que la nueva era, uno de los elementos centrales es el esoterismo, pero básicamente no es una espiritualidad ni una religión, es un movimiento. Se habla de que es un movimiento sincretista, esto es sincretista, tomo distintos elementos, los fusiono y arrojo un resultado. Por eso hablamos del paraguas New Age o el paraguas Nueva Era, donde ahí entran múltiples técnicas. No tiene una forma en sí misma, no tiene un ministro, no es que, bueno, voy al templo, voy a la iglesia donde hay una jerarquía, donde hay una escritura, donde hay un sacerdote, donde hay un dios. No, acá hay múltiples dioses, múltiples escritos, podés ir a lo hinduista, podés ir a lo budista, podés ir a distintos textos tomados de pseudos maestros que canalizaron, tenés el Reiki con Mikao Usui, tenés las constelaciones familiares, tenés distintas técnicas, ¿no? Biodecodificación, muchas otras. Entonces, por eso no tiene una forma dada, básicamente. El ecologismo. Y el ecologismo, a ver, tengo amigos que escriben del ecologismo, como por ejemplo Horacio Giusto, que tienen libros escritos. Es una ideología, ¿no? Cuando hablamos de ecologismo no estamos hablando de ecología, ¿no? Como el cuidado del medio ambiente, sino que se genera justamente una ideología por detrás. ¿Qué es una ideología? Es una idea desarraigada de la realidad. A mí me pasó hace un par de años ir en el tren y que pasen unos manifestantes, unas personas que estaban manifestando acerca de no comer carne, por ejemplo. Pero tenían en sus mochilas colgada el pañuelo verde, era el momento del debate del aborto, etcétera. Entonces hay una incoherencia, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la incoherencia? Bueno, no quiero que mates a la vaca, pero sí matar a un ser humano en gestación. Entonces, bueno, ahí claramente hay como una suerte de lavado cerebral, hay algo que no se entiende desde la razón. Por eso estamos hablando antes de la emocionalidad. Si hubiese una recta razón, podés darte cuenta de que un ser humano es más importante que un animal y que si vos estás bregando por la lucha de que no maten los animalitos, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, que hagan lo que quieran, pero sí podés matar un bebé. Un ser humano en gestación. Y cuando en Colombia sale que al 6º mes se puede abortar, festejan por todos lados. Y el otro día pedían al 9º mes aborto sin problema. O sea, una criatura ya configurada en su totalidad. Sí. Entonces ahí, bueno, el ecologismo es otra, esto es como un pulpo, es uno de los tentáculos más del pulpo, ¿no? Así es. Y otra gran incoherencia, por ejemplo, en el tema de, cada vez queremos el tema de los alimentos, ¿no? Que también es un negocio, me parece, y por ejemplo, pues le quito a la harina, el gluten, le quito al gluten, no sé qué, al final tanta alimentación pura se convierte en una mezcla de químicos impresionante y me cobra un dineral además. Sí, está carísimo. Entonces, es lo que llama la atención poderosamente es cómo cuando nos despistamos de Dios, pues perdemos como los estribos y de verdaderamente, pues es una apología un poco al ridículo, ¿no? Al absurdo, ¿no? Pero bueno, la religión universal, que es un tema muy de moda también. Sí, a ver, la religión universal... A ver, claramente hay un ataque contra la religión católica. Esto está más que visto a nivel mundial. Se ha visto los porcentajes de personas que han querido quitarse el bautismo con un papel, como si eso pudiese sacarse. Se ve como muchos sacerdotes dejan los hábitos, piden dispensa, entre otras cosas. El otro día hablaba con un cura amigo y me decía, se ordenan más o menos aquí en Argentina, según algunos datos,
400, o no me acuerdo cuánto dijo, pero había un número que era completamente menor a la cantidad de curas que desertaban por año, o dejaban los hábitos por año. No quiero arrojar un número que por ahí me equivoque, pero no lo tengo anotado, pero él me contaba esto. Hay una escasez de sacerdotes, porque hablamos de unas parroquias aquí en Buenos Aires que no tenían curas o tenían un solo cura. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué hacen? ¿La cierran? No, bueno, va un sacerdote de otra parroquia y por ahí celebra misa una vez a la semana, o celebración en la palabra de algún laico que esté ahí con ganas. Entonces hablábamos justamente de la escasez de sacerdotes. ¿A qué vamos con esto? Mundialmente lo que se intenta es hacer una orientalización de Occidente. Entonces, por ejemplo, el Dalai Lama, ¿no? Que viene a hacer conferencias, toda la nueva moda hinduista, budista. Bueno, estamos hablando de esto New Age, ¿no? Entonces se intenta colonizar justamente algo que tiene otra raíz, como la matriz judeocristiana. Por lo tanto, se está intentando implantar a partir de erradicar justamente las bases de la sociedad o civilización occidental, que es el cristianismo. Y ahí se ve tanto el influjo demoníaco, ¿no? Porque me parece que en realidad el que se ataque tanto la religión católica, evidentemente el demonio tiene inteligencia angélica y sabe que en la Eucaristía está el mismo Dios, ¿no? Sí. Qué pena, pero creen más a veces ellos más en la presencia real de la Eucaristía, sí, que a veces nosotros, ¿no? Bueno, el gobierno único mundial, que básicamente hablamos, sí, va por esto, ¿no? Es justamente intentar que organismos supranacionales tomen el control de los estados-nación. Es lo que se quiere erradicar, son justamente la soberanía de los estados-nación. Por ejemplo, cuando hace un par de años se vivió la pandemia, esto se va a subir a YouTube, por lo tanto estoy tratando de usar términos que después no volteen el video, aunque ya utilicé algunos que probablemente lo hagan. Los estados decidían sobre qué estrategias tomar. No, les bajaban una información que venía de la Organización Mundial de la Salud, que decía hay que hacer tal o cual cosa. Entonces los estados respondían justamente a esas directrices. Sí, sí. No es que cada estado tomaba su decisión sobre qué se podía hacer y qué no. Y el que intentaba hacer algo diferente era vapuleado desde los medios hasta sanciones, podemos decir. Por lo tanto, esas son las estructuras que se van manejando. Claro. Todo a nivel supranacional. Bueno, el aborto, que ya creo que lo explicamos un poco, lo explicó usted. Sí. Y cada vez como con más consecuencias. Justo a mí me llama la atención, Pablo, porque hablando de las emociones, no hay nada más que resquebraje más a la mujer que el aborto. Creo que, pero es peor que el holocausto nazi 10,000 veces, porque hay mucho más en números, va sumando cada vez. Pero además es que, ¿cómo se puede vender esa idea tan fácilmente cuando hace un rompimiento tan radical en todo el psiquismo y en la espiritualidad femenina, ¿no? Porque básicamente hay una colonización ideológica donde a partir de, por ejemplo, movimientos como el feminismo, sobre todo el feminismo radical, y gobiernos que impulsan estas políticas, donde lo que hacen es utilizar a las mujeres, pero las mujeres se sienten empoderadas porque pueden matar a los niños por nacer en sus vientres, se sienten que tienen poder, porque se juega esta dialéctica de oprimido-opresor, donde ellas serían las oprimidas y el hombre sería el opresor. Entonces ellas toman poder a partir de hacer actos realmente aberrantes, como es el quitar la vida de un niño por nacer. Se empoderan, está de moda este término, ¿no? Es más, en las redes sociales circulan videos donde una mujer, por ejemplo, tenía creo que 20 y pico de abortos y estaba feliz de hacerlo. Estamos hablando de personas que tienen trastornos severos a nivel emocional, a nivel psíquico, pero que no se patologiza esto, sino es un derecho. O sea, a mí me parece completamente irracional que una persona tenga el derecho a asesinar. O sea, que tenga el derecho a quitar la vida, no, por mi cuerpo, mi decisión. No, sí, es tu cuerpo, pero adentro hay otro cuerpo que tiene que tiene otro ser, que tiene otra alma, y que no podés vos decidir si terminar o no. Pero ahí empiezan los eufemismos, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. No es una interrupción, porque no se puede interrumpir porque no se va a volver a continuar, o sea, no se va a continuar, mejor dicho. Claro. Entonces no se interrumpe, se detiene, se rompe abruptamente. Entonces, bueno, estas son políticas a nivel estatal que bajan las organizaciones supranacionales que tienen magnates que ponen mucho dinero, magnates que tienen mucho dinero que son enmascarados por fundaciones,
fundaciones, la Fundación Rockefeller, la Fundación de Bill y Melinda Gates, la Fundación Ford, son todas fundaciones que ponen, la de Soros ni hablar, Open Society, ponen mucho dinero para que todas estas políticas estén circulando. Y pienso que puedes ahora que luego hablar como un círculo vicioso, ¿no? Porque claro, una mujer que aborta está en el momento más vulnerable de su vida, rota. Entonces, la solución mágica, ¿no? Pues entonces el yoga, el reiki, el control de las emociones, el autojustificar que eso no está mal, y como no tengo el sacramento, no admito la realidad, quizá pues me voy por técnicas equivocadas y están a la orden del día, ¿no? Están en la orden del día y están bajo la autoridad del demonio, básicamente. ¿Por qué? A ver, yo he atendido mujeres con síndrome posaborto y la verdad que es muy difícil. Y he hablado con sacerdotes que confiesan a esas mujeres y confesión tras confesión tras confesión, y tienen un dolor tan grande que no lo pueden sacar con nada. No lo pueden sacar con nada. Entonces, son, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente son mujeres que han tomado una mala decisión. Muchas veces son impulsadas por sus parejas, donde no pueden decidir, donde se sienten, en ese caso sí, oprimidas, lamentablemente, por una persona o por un hombre despótico. Pero a veces por su misma madre. O por su misma madre, porque bueno, socialmente no se puede tener, porque por ahí sos menor o porque por ahí no sé qué cosa, y no se tiene justamente la concepción del valor de la vida, sino es como es descartable. Entonces, a lo largo del tiempo, las cosas empiezan a ser descartables. Un matrimonio puede ser descartable porque tenés el divorcio, la píldora del día después, donde, bueno, también lo mismo, el aborto, todo es descartable. Hoy eso, como habla el Papa, bueno, la cultura del descarte, ¿no? Se va descartando aquello que no viene en gana a mí en este momento, o que por algún motivo no lo puedo llevar adelante. Entonces, listo, pongamos un punto. Usted hablaba al principio del programa de las estadísticas de este sacerdote exorcista, que me parece muy interesante, porque de alguna manera, a ver, aquí no estamos en absoluto condenando a una mujer que aborta, porque por las circunstancias que sean, pero sí, el aborto es un acto intrínsecamente malo. Y cuando, claro, eso se va como infestando en el ambiente y hay tantísimo aborto que de alguna manera como que se va impregnando. Es como cuando uno pone una loción en un ambientador en una oficina, pues el ambiente se impregna de ese olor. Pues de alguna manera, ese pecado, el pecado como tal, pues también va como infestando el ambiente, ¿no? Y por eso, pues pasamos con tanta facilidad, me parece a mí, porque otro de los elementos centrales que usted enumera acá es la ideología de género. Sí. Como que cada vez vamos a una aberración distinta, ¿no? Sí, totalmente. Ya se va a la aberración o se va a la irracionalidad. O sea, este mismo sacerdote en la conferencia contaba que le preguntaban, bueno, padre, ¿cómo ve la actualidad? ¿Cómo ve el hoy? Y él decía, bueno, básicamente hay que mirar para afuera para darse cuenta, ¿no? Es muy obvio lo que está sucediendo, porque ya ni siquiera se sigue el orden natural. Decía, ya ni siquiera por lógica se sigue el orden natural. Entonces, es lo que hablábamos antes. En el nivel de los instintos, de los sentimientos, de la emocionalidad, se puede justamente moldear a las personas. Por eso todo esto que estamos hablando en general va hacia los jóvenes y a los pequeños, ¿no? Porque son los más moldeables. Por ahí alguien más grande con 2 dedos de frente puede quizás a cuestionarlo, o si me preguntan a mí o a vos si un hombre puede ser mujer o viceversa, nos reímos y decimos la verdad que no, pero a los niños se les empieza a generar esto. El otro día en provincia de Buenos Aires hay como varias denuncias porque sacaron varios libros, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para las escuelas, con contenido pornográfico, con contenido muy perverso. Y bueno, el ministro de Salud de la provincia hablaba que eso sí es literatura y que, bueno, por muchos lados salió esto, y muchos padres estaban haciendo denuncias, ¿no?, penales sobre el tema, porque se les empieza a meter en la cabeza, y los libros yo los vi, y tenían imágenes completamente explícitos y un texto completamente explícito, ¿no?, para niños pequeños o para adolescentes, preadolescentes. Entonces se les empieza a pervertir la cabeza desde muy pequeños, donde en vez de que tengan bases sólidos, que tengan un arraigo, lo que termina haciendo es que no terminan teniendo nada bueno, y todo la mente muy pervertida. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero creo que nos centremos y que los oyentes capten que estamos hablando de los elementos centrales del esoterismo, para que captemos por dónde va la ideología, que es justamente intentar ir contra la razón. Así que en un momento regresamos, vamos a hacer una breve pausa.
Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Hoy necesito de tu amor, de tus ojos de paz, de tu abrigo de luz. Hoy necesito más de ti. Hoy necesito de tu corazón, porque quiero reír, porque quiero llorar y quiero hacerlo en tu corazón. Más de ti, más de ti. Mi alma te busca porque quiere más de ti, solo un poco más de ti. Hoy necesito de tu voz, de tu palabra hecha flor, de tu silencio también. Necesito tanto de tu voz. Quiero llenarme más de ti y con mi mano pedirte un abrazo profundo, porque necesito más de ti, más de ti, más de ti. Mi alma te busca porque quiere más de ti, solo un poco más de ti. Más de ti, más de ti. Mi alma te busca porque quiere más de ti, solo un poco más de ti. Mi alma te busca porque quiere más de ti, solo un poco más de ti. Bueno, regresamos con Pablo Caruso. En este programa estamos hablando del esoterismo, Solo el amor crea, un programa dedicado a formar en la verdad, un aliado de la verdad y un aliado de la esperanza. Pero es importante conocer, para poder vivir la esperanza y la verdad, conocer también la otra cara de la moneda. Hablábamos, Pablo, de los elementos centrales de todo este movimiento del esoterismo, nueva era, y nos quedamos hablando un poco, terminábamos hablando de aborto, ideología de género, pero también el pacifismo. ¿Cómo se define y cómo influye? Porque se define como... A ver, el otro día leía, no me acuerdo dónde, pero yo lo viví también cuando estaba metido en todo eso. Se reviste de un aura completamente, en apariencia, amoroso cuando te reciben en los lugares donde vas a las técnicas. Todo es muy... hay un gran cobijo, ¿no? Mucha calidez. Es como una imagen, como si fuera de un día de lluvias, con una casa con las estufas prendidas, una chimenea, un café, un té. Esa es como la imagen, ¿no? Como que te reciben de esa forma. Y aparte se declaran supuestamente pacifistas, ¿no? El amor universal, que puedas...
conseguir tus objetivos, pero no hablan de familia, ¿no? O sea, va en contra, el discurso es completamente contrario, ¿no? Claro, una idea abstracta. Es muy fácil amar la patria, pero no amar a la persona que conforma la patria, ¿no? Exactamente, y ahí es donde entra el narcisismo espiritual, que quedará para otro día, pero ¿por qué? Porque no es hacia el otro, no es desinteresadamente. La nueva era es para que estés bien vos. O sea, no es para el otro. Se disfraza de la caridad y se disfraza de poder ayudar a los demás, que muchos ayudarán, ojo, no estoy diciendo que no, pero en general no es una de sus, no es una virtud teologal, por ejemplo, de la caridad. Sí. Bueno, panteísmo y gnosticismo. El panteísmo tiene que ver con estos múltiples dioses, Sí, ¿no? sí. Pan, todos, Claro. teísmo Ajá. viene de Dios, o sea, múltiples dioses. Hay todos los dioses que vos quieras según la doctrina que vayas tomando o según el movimiento que vayas tomando, según la creencia, entre comillas, que vayas tomando. Se van mezclando y vos haces como a la carta, podés tener, no sé, el culto a Buda, después Kuan Yin, que es otra diosa, la diosa Tara, un montón de cosas que podés darle culto. Cuando uno ya está metido en eso, Pablo, y se lo pregunto porque usted estuvo bastante a fondo en esto, ¿de qué manera se va configurando la mente que está hecha para la verdad tan fácilmente a tanta cosa tan contraria? Bien, es buena la pregunta, porque, a ver, la mente uno la va adoctrinando en cierto sentido, porque aquello que estás tomando, lo que te viene de afuera, lo que te ofrecen, empieza a reemplazar la verdad en una suerte de máscara y queda en primer término eso. Pero por detrás sigue estando siempre la verdad. Por eso aparecen las conversiones después. No es que la sustituye y la elimina. En realidad lo que termina pasando es que se crea como una máscara. Todas las técnicas, los objetos que consumís, los objetos, las piedras, los talismanes, todas esas cuestiones, mismo las oraciones que se hacen, las personas, los grupos, todo eso va poniéndose por delante como una suerte de pantalla y por detrás queda la verdad. Cuando por algún motivo aparece un camino de conversión, ahí la verdad en una suerte de figura fondo pasa al principio y lo otro se diluye. Porque la verdad no se puede diluir y esto que uno empieza a consumir, en algún momento, por eso tiene que haber tanto, por un momento pierde la fuerza. Claro. Y se va diluyendo y por eso hay más y más y más y más. Y detrás con perdón, pero el poder demoníaco, porque ciertamente si no tuviera esa fuerza, ¿no? Totalmente. El demonio no miente, a lo sumo oculta, da medias verdades, pero está ahí presente. Es decir, la fuerza con lo que sostiene es de él. ¿No? Claro. Sostiene todo esto, si no tendría ningún tipo de fuerza. Así es. A partir de las opresiones, de las obsesiones, de la influencia completamente ordinaria que es la tentación y la consecución del pecado. O sea, este mismo sacerdote hablaba de que a partir de un pecado mortal se puede desencadenar una posesión, por ejemplo. No quiere decir que todos cometemos pecado, ¿no? Claro. Te vayas a poseer, tiene que haber también otros elementos en general, otras puertas que se vayan abriendo. Pero, bueno, ya hay justamente la posibilidad de un ingreso. Entonces, todo lo que sostiene esto es por detrás. Por eso siempre hablamos de que la batalla es más espiritual que cultural. La batalla cultural está desde lo humano, pero por debajo está justamente la batalla espiritual. Esto es una batalla que se libra día a día. Así es. Y sin embargo se coquetea con mucha facilidad, perdón la expresión, pero es así, se coquetea con todo esto como quien se bebe un vaso de agua, ¿no? Sí. Bueno, gnosticismo, usted ya nos explicó un poco, pero relativismo. Es un relativismo moral, donde nada importa, donde yo veo las cosas de una manera y vos las podés ver de otra, y en este tiempo posmoderno, básicamente una ruptura de las grandes tradiciones, una ruptura de las grandes verdades. Yo puedo tener mi verdad, vos la tuya, podemos construir una hora, o mismo puedo armarme una religión a mi medida. Fuera del aire hablaba de que cierto ministro del interior del país hablaba de determinadas técnicas New Age como promocionándolas, básicamente, ¿no? Y no una, sino varias. Y lamentablemente es una persona que, esto no es ad hominem, obviamente, pero tracciona
muchos fieles y los fieles se confunden, básicamente. Claro. Entonces, bueno, pero puede estar bien, ahora el catolicismo deje de ser tan tradicionales y puede incluir otras vertientes porque son herramientas que ayudan para la emocionalidad, otra vez el punto del emocional, ¿no? Entonces es un relativismo y el que trata de no estar relativizando es un extremista. Entonces como que queda ahí medio complicada la situación en cuanto a la elección. Entonces la nueva era es relativista completamente. Y en el fondo se vale como del más débil, del más vulnerable, por todo lo que vamos viendo, ¿no? Porque en realidad es como el que no tiene los pies de alguna manera plantados en el suelo o tiene alguna carencia bastante grande, o al revés, una búsqueda que no ha sido saciada, ¿no? Probablemente una búsqueda que no ha sido saciada en su debido tiempo, o un mal aprendizaje, una mala catequesis quizás, o algo que se ha impartido de una forma donde esa persona no lo pudo sostener. ¿No? No lo pudo sostener y a veces no es fácil trasladarlo y si uno es muy rígido puede salir para el otro lado, pero si sos muy flexible das la posibilidad de una apertura del campo. Entonces no hay sería buenísimo que haya una receta o una manera de hacerlo, ¿no? Estoy hablando de la enseñanza a los hijos o a los niños, ¿no? En las escuelas. No es tan sencillo. Después también tenemos karma, reencarnación y espíritu del mundo. Sí, a ver, el karma y la reencarnación son dos elementos centrales del orientalismo, sobre todo el budismo y el hinduismo, y bueno, la nueva era está centrado en esto, múltiples vidas, donde lo que haces en esta vida repercute, o las vidas que vas encarnando. Podemos hablar justamente de las vidas pasadas, y la reencarnación es que vos vas a mutar a otro ser cuando se acabe esta rueda infinita, esta rueda del samsara, como le llaman, que es las reencarnaciones múltiples, hasta que te llegas a la iluminación y sos un alma, en cierto sentido, que ya no necesita reencarnar más. Y aquí me llamaba muchísimo la atención una frase que usted cita también, hablando de, para afrontar los problemas de hoy en día, la nueva era sueña con una aristocracia espiritual, al estilo de la República de Platón, dirigida por sociedades secretas. Bueno, lo de dirigida por sociedades secretas ya lo hemos visto, pero cuando nos referimos a una aristocracia espiritual, ¿cómo lo podemos explicar? Sí, a ver, esto lo dijo Michel Lacroix en un libro, La ideología de la nueva era. Básicamente, a ver, para afrontar los problemas de hoy día, tenemos múltiples maneras de hacerlo. La nueva era lo que intenta hacer es como una suerte de única manera de resolverlos, que es a partir de meterte en todas estas cosas, y si vos estás metido en estas cosas vas a tener asegurado el éxito, la prosperidad, el amor, el conocimiento, los vínculos, el afecto, etcétera, ¿no? Lo que se intenta hacer justamente es esta creación aristocrática, en cierto sentido, New Age, a partir de las sociedades secretas que están por debajo moviendo estos hilos, donde por debajo de esto humano está justamente aquello espiritual de lo que hablábamos antes. Y justamente retomamos también lo de antes, ¿no? Esa aristocracia también nos habla de una élite, nos remite a un grupo cerrado, a un grupo que no permite nadie que piense diferente. O sea, es lo más discriminatorio que puede haber en realidad, me parece. Sí, claramente. Porque como hablábamos antes, pensá de la manera que quieras, siempre que pienses como yo quiero que pienses. Esto es como hablábamos antes en cuanto a ideología de género, etcétera. A ver, uno no tiene problema de que cada uno haga lo que quiera en su fuero privado, porque uno no es omnipotente para decir no, sino pecaríamos de como es, autoritarios o dictadores, ¿no? Que cada uno haga lo que tenga ganas de hacer. El tema es que no se instalen políticas públicas donde yo debo hacer lo que vos querés que haga y no puedo decidir, por ejemplo, dónde enviar a mi hijo al colegio porque le van a meter esta basura en la cabeza. Así es. También en los supuestos básicos del esoterismo me resulta, y esto también es una pregunta ya a usted personal, ¿no? Cuando usted estuvo metido en todo esto, ¿cómo les venden la idea de que no hay una verdad absoluta cuando ustedes mismos, es verdad, cada uno tiene su verdad relativa, no sé qué, pero están ajustándose a unos principios que engloban toda una manera de ser, de vestir, de comer, de manejarse, o sea, que en el fondo es como una imposición, pero ¿cómo se puede vender esto de que no hay, de que somos libres? A ver, en realidad solapadamente te dicen, por lo menos en los círculos que yo he estado metido,
que el cristianismo, por ejemplo, el Viejo Testamento, ellos decían que era un policial negro, que la misa era una mentira, blasfemias de todo tipo, o sea, muchas veces no se encubre esto, se termina diciendo, pero sí cuando hablamos de aristocracia de la Nueva Age es porque el que está metido ahí, y a mí también me ha pasado en cierto sentido, como manejamos el concepto del narcisismo espiritual, es decir, vos te crees superior, quieras o no, te crees superior. Ese es un punto, sí, sí. Por eso esto de la aristocracia Sí. nueva era, ¿no? Bueno, yo me considero superior, yo estoy iniciado en Reiki, puedo imponerte las manos y puedo sanarte. O yo soy el facilitador de constelaciones familiares, entonces invoco a tal o cual. Entonces yo tiro el tarot y puedo comunicarme con, o yo soy medium, o yo esto. O sea, hay mucho y mucha competencia, básicamente, por... Bueno, pero voy a hacer una pequeña aclaración. En el ámbito católico muchas veces también pasa con las cuestiones de los dones, ¿no? Sí, sí. ¿Qué dones tiene uno? Ahí yo tengo el don, sobre todo en los ámbitos carismáticos. Yo tengo tal don, yo tengo tal otro. Esto yo lo he visto en retiros particulares y se da una competencia también de mucho narcisismo, ¿no? Uno que reza en lenguas, el otro que tiene el don de sanación, el otro que tiene el don de profecía, el otro que no sé qué, y se va compitiendo lamentablemente sobre eso. Bueno, en la nueva era pasa algo similar, pero con este poder que tengo, ¿no? Bueno, yo tengo un poder. Yo tengo un poder. ¿Cuál? Soy superior a vos porque puedo imponer las manos y porque veo cosas, manejo energía, etcétera. Y manejamos el mismo, o sea, como en realidad se intenta suplantar la religión cristiana, la verdad, pues entonces se maneja como una vida paralela, ¿no? Entonces se intenta, porque cuando hablamos, por ejemplo, de salvación, usted pone, ¿no? Coincide con el descubrimiento del yo, la autosalvación, pero también tiene que haber salvación, es decir, tiene que manejar los mismos elementos de Cristo, de la verdad, pero deformada, Es ¿no? que roban, o sea, son unos ladrones básicamente. Van tomando muchos Claro. conceptos del cristianismo, los distorsionan, los cambian para terminar diciendo más o menos lo mismo. O sea, Pero con la con base con el demonio. Claro, bajo la autoridad jerárquica con sus propios lineamientos, pero van tomando más o menos lo mismo, sí. ¿Y el concepto de salvación cómo lo manejan? Bueno, vos te autosalvás a partir del conocimiento que vas adquiriendo y de tu autodescubrimiento. O sea, por ejemplo, en el budismo, cuanto a mayor nivel de conocimiento, de iluminación, ya en un momento vas a salir de la rueda y te vas a iluminar y no vas a necesitar reencarnar más. Las reencarnaciones son para ir, podemos decir el catolicismo, purificándote. En realidad acá son para que tu alma vaya evolucionando y en un momento ya no necesites más nada. Ya. Cuando se enfrentan a un fracaso, a una enfermedad, a cualquier revés de la vida, si parten de la base de que cada uno es totalmente responsable de sí mismo, ¿cómo manejan un revés de vida? Bueno, por ejemplo, esto lo dice la biodecodificación. O sea, la biodecodificación, que pronto va a salir algún material sobre esto, habla de que, bueno, tenemos ciertas codificaciones a nivel mental que nos llevan hacia aquello que no queremos. Que hay cierta verdad en cuanto a, en clave psicológica, las creencias, ciertos pensamientos, lo inconsciente que se juega, los aprendizajes, etcétera, etcétera. Pero lo que se va a decir es que, bueno, hay que descodificarlo para que vos puedas alcanzar lo que querés. O sea, todo depende absolutamente de mí. Es una herejía antropocéntrica. No está Dios en el centro donde yo como una persona humilde voy y me entrego en la oración y decir, Padre, no puedo con esto, ayúdame. Puedo trabajar en mi terapia, puedo trabajar mis cuestiones humanas, pero con esto la verdad que no me sale o me cuesta. No, acá es yo. Yo me autosalvo a partir de... Y en la enfermedad es yo tengo pensamientos erróneos, yo causo mi enfermedad. Ya. ¿No? Obviamente que hay una interacción entre mente y cuerpo, estamos hablando Sí, también sí. de lo psicosomático. Sí. Por eso cuando yo hablaba de medias verdades, es porque hay algo de lo verdadero, ¿no? Obviamente yo estoy todo el tiempo pensando que soy un desastre, que soy malo, que no sé hablar, no podría estar aquí hablando porque Claro. me estoy yo condicionando. Ok. Ahora que yo me voy a salvar solamente por cambiar mis pensamientos, hay una distancia significativa. Ujú. Sí, sí. También, bueno, ya sabemos lo de la que no hay religión verdadera. Y cuando dice cada uno elige por sí mismo lo que mejor le resulta, claro, que es verdad el relativismo, pero lo que me resulta extraño es cómo se puede, claro, sin una fuerza de verdad mala, creer que aún lo más trivial del ser, pues se puede como, no sé, suplir tan fácilmente. Es decir, no sé cómo el problema del ser, que es tan importante, de la eternidad, lo puedan banalizar de tal manera que quede como perdido. No entiendo cómo...
A ver, vos estás diciendo de la cuestión de la vida eterna, ¿a qué te referís? Sí, que cuando hablan exactamente, si yo tengo un alma eterna, ¿cómo se va a manejar en este tipo de técnicas bueno, la reencarnación, pero ya, No, a ver, en realidad ellos lo que te van a decir es que, por ejemplo, el cristiano tiene una única vida, entonces aparentemente vos podrías hacer lo que quieras porque tenés una vida sola. Ellos lo que te plantean es la reencarnación, es decir, que vos vas a ir arrastrando cada uno de tus actos, por lo tanto te van a llevar a ser más perfecto todavía. ya, Porque si yo en una vida pasada fui, no sé, iracundo, entonces claro, en mi reencarnación voy a tener que purificarlo, entonces te lo dan vuelta de manera tal que te hacen en cierto sentido más responsable o más consciente. Por eso el conocimiento te va a salvar. De ese descubrimiento del yo te va a salvar para justamente iluminarte. No estamos hablando de que en una única vida, que después yo voy a pasar a la vida eterna, me puedo ir al infierno, al purgatorio o al cielo. No, 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 esto no va así. claro, entonces es más fácil de vender la mentira, claro. Y claro, claro, porque bueno, te hacen un ser más consciente, más consciente de todo, más consciente de todas las almas, de todos los seres. Nosotros, no sé, el cristiano come carne, por ejemplo, muchos, y te dicen, no, bueno, vos no tenés en cuenta esos seres, nosotros sí, por eso ahí está el pacifismo, ¿no? Tenemos en Ujú. cuenta a todos, pero toman la ideología generalmente vegana, ¿no? O ecologista. Entonces, por eso todo es como una cadena de múltiples eslabones que se va uniendo. Y también a nivel de propaganda, una persona que está, pues nosotros que estamos, digamos, un poco desconectadas de tantos medios de comunicación y eso, uno de pronto se ve como infestado de propagandas en contra de ciertos alimentos, de ciertas cosas, y uno dice, pero qué cosa tan extraña. Y cuando lo unes a todo esto, pues adquiere sentido, ¿no? Claro. Ujú. Porque dice, es que también hay todo un mundo que está, dale que te pego, por todo, por propaganda, por cine, por televisión, por radio, Sí. como haciendo un marketing fabuloso para que pues el incauto caiga en la trampa, ¿no? Sí, porque se vende de una buena manera, se vende de una manera amorosa, pacifista, el cuidar a todos los seres, que está bien cuidar a todos los seres, Claro, pero bueno, los animales están a disposición del hombre, o sea, así es es. así, no es que uno va a matar animales porque hago caza y me gusta ver el sufrimiento del animal, no, es para alimentarse, fin, se acabó. El punto es que se vende todo de una manera tal que termina atrayendo, es muy marketinero en ese sentido. Ujú. Atrae a muchos, sobre todo a los jóvenes que por ahí están en un momento de rebeldía, que están en un momento de descubrirse, de ir hacia su ser, hacia su sentido, y encuentran que eso les da cierta sustancia para seguir adelante. Usted también en la primera parte de la exposición tiene algo muy interesante y es a quiénes ataca primero este tipo de esoterismo, ¿no? Ujú. ¿Quiénes son como los más propicios A ver, o los momentos más sí, propicios? cuando caemos, Ujú, básicamente es ante ciertas vulnerabilidades. Volvemos al núcleo de lo ujú, emocional, ¿no? Vulnerabilidad emocional, crisis existenciales, angustias, diferenciación de los padres, por ejemplo, búsqueda de la propia identidad. Por eso ahí va la identidad de género, ¿no? La persona, el adolescente, niño, adolescente que está buscando su identidad, ahí te bombardeo a partir de los canales de comunicación que tiene justamente esta agenda, que son los medios, las cadenas de ujú. entretenimiento, los influencers, el cine, etcétera, las películas para niños, los libros de texto. Va todo bombardeado a que ese niño justamente entra en crisis. Hablábamos antes de estos libros de texto que contenían información muy compleja. Entonces, claro, un niño de 12 años ve eso y dice, ah, hombre con hombre, está bien, lo dice este libro, mirá el placer y no sé qué. Entonces yo ahora no sé bien qué soy porque creo que mi amigo Pedrito me puede ser que me guste y se arma un lío tremendo, tremendo. Ujú. Sí, ciertamente como nos queda muy poquito tiempo, pero como para resumir, ¿no? El momento en el que todos en la vida vamos a tener momentos de crisis, de angustia, de depresión, de caídas, de pecados, Sí, todos, todos. absolutamente todos, pues en ese momento y también como despertar la conciencia de los buenos, ¿no? De salir al paso de la gente con la verdad, con esa esperanza que está dada clarísimamente por el magisterio de la iglesia, por los sacramentos y qué fácil y qué complicado, ¿no? Qué fácil sería como recalcular y volver al norte, ¿no? Porque solamente es volver a la verdad y bueno, con la ayuda de Dios salir adelante con la gracia. Sí, sí, volver a la verdad, tratar de abrir la cabeza, entre comillas, para bien, rezar por las personas, bueno, buscar
posibilidades de difusión. Lo que ustedes hacen, la verdad que es fundamental para intentar, ¿no?, llevar un poco de esto. Sí, así es, Pablo, y de verdad que le agradecemos un montón. Esperamos que toquemos, porque me parece fundamental que los oyentes capten que con esto se puede entrar de manera muy fácil, como usted nos viene diciendo, que no es broma y que es bueno que conozcamos, la solución la tenemos, pero que conozcamos que abrir puertas es muy peligroso. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, hermanas. Muchas gracias. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.